de alguna manera, siempre a través de su discurso, minimizó la existencia del COVID en todo el mundo, que no puso tal vez la prioridad en las campañas de vacunación y ni siquiera en los protocolos, ¿no?, de distanciamiento, de cuidado personal o de aislamiento que sí estaban desarrollándose en el resto de la región. Y por este tema estamos en comunicación con una colega por Skype, Ana Dagorret, periodista allí en Río de Janeiro. Ana, bueno, preguntarte un poquito, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Hay una suerte tal vez de hartazgo con respecto a las políticas implementadas contra la pandemia. Así es, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bueno, como bien comentaban ustedes, ocurrieron una serie de movilizaciones que, hay que decir, no es la primera vez que ocurren, sino que ya vienen ocurriendo hace varios fines de semana. El motivo principal, como ustedes comentaban, es la política que se llevó adelante a lo largo de todos estos meses de pandemia y fundamentalmente por todo lo que no se hizo, que es consecuencia, digamos, las consecuencias de todo lo que no se hizo las estamos viendo hoy. Hoy por hoy Brasil cuenta con más de 10 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia. Está por llegar a la cifra de 250.000 muertos por COVID. Y también hay que decir que se especula, se dice, principalmente personas que trabajan en el ámbito de salud, que estos números que ahora yo les estoy dando a ustedes son números que están subnotificados justamente porque Brasil es uno de los países que menos testeó a su población, sí, básicamente por la política de negación de la pandemia que llevó adelante el presidente Bolsonaro y posteriormente después los diferentes ministros que fueron pasando a lo largo de su gobierno, principalmente el actual ministro de Salud, Eduardo Pazuello, que es un general del Ejército y que no tiene conocimiento de salud pública y que de hecho, bueno, ha recetado cloroquina como tratamiento precoz para prevenir la enfermedad, cosa que se sabe que es ineficaz y que ha provocado también varias, efectos colaterales en personas que han optado por ese tratamiento. Entonces, hoy por hoy, esas movilizaciones que se están llevando adelante contra Bolsonaro tienen que ver principalmente con la gestión de la pandemia, pero también básicamente lo que se pide es la vuelta del auxilio emergencial. El auxilio emergencial es un pago que se hizo a lo largo del año 2020 a trabajadores informales. Hay que recordar que Brasil cuenta con cerca del 40% de su población trabaja en la economía informal, ¿sí? Entonces quiere decir que no reciben aportes ni nada. Y que, bueno, se pagó a esos trabajadores informales a lo largo del 2020 y se está pidiendo que vuelva esa medida, ¿no? Porque fue una medida que facilitó muchísimo a aquellas personas que se quedaron sin trabajo, sí, a lo largo del año 2020. Ana Laura, extraoficialmente se habla de 500.000 muertos. Aún así, digamos, sin entrar en detalles con respecto a los números, el nuevo récord de fallecimientos, ¿qué tanto han impulsado justamente a que la gente salga a manifestarse en las calles? Por un lado eso, y por otro lado, si la campaña de vacunación no ha estabilizado un poco más las cuestiones, ¿no?, sociales. Mira, en primer lugar, el tema de los números informales en relación a muertes y contagios por COVID, eso es muy difícil de decir porque, como te digo, al no haber un seguimiento de casos, al no haber un testeo masivo de la población, entonces es muy difícil saber efectivamente cuántas personas han sido víctimas de la COVID-19. Se dice igualmente, el ex ministro de Salud, Enrique Mandetta, que fue el primer ministro de Salud que salió en abril del año 2020, él plantea que hay cerca de 20.000 o 30.000 personas muertas más que las que se dice en los números oficiales. Entonces, como te decía, es muy complicado decir cuántas personas a más se pueden haber muerto, digamos, ¿no?, por la COVID-19. Ahora, en relación a las movilizaciones, y tiene absolutamente que ver cómo se manejó la pandemia
Y también tiene que ver la cuestión de la vacunación, que hay que recordar que cuando en Argentina y en diferentes países del mundo se estaba comenzando con las campañas de vacunación, en Brasil, tanto el presidente como el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, lo que hacían era justamente una campaña contra la vacunación, diciendo que, bueno, que por ahí no era tan seguro, que ellos recomendaban un tratamiento precoz con cloroquina. Y bueno, lo que terminó sucediendo es que a fines de enero, cuando se vacunó la primera persona en Brasil, que fue en el estado de San Pablo, y a partir de la iniciativa del gobernador de San Pablo, João Doria, ahí es que comenzó, digamos, a cambiar un poco el discurso, y ahí también es que comenzó a verse como más disconformidad de la que ya existía en relación a la gestión de Bolsonaro y Pazuello en lo que es la pandemia. ¿Por qué? Básicamente porque hay que tener en cuenta, João Doria, gobernador de San Pablo, tiene expectativas de ser candidato a presidente en el año 2022, y Bolsonaro, que también quiere ser candidato, quiere reelegirse en el 2022, eso lo vio como, digamos, una provocación. A partir de ahí, él decidió cambiar su discurso y bueno, ahora si bien tiene un discurso más moderado en relación a la vacunación, también hay que decir que estamos en una situación en la que ni siquiera el 3% de la población fue vacunada, no hay vacunas para todos, entonces estamos ante una situación complicada. El propio Bolsonaro, de hecho, él antes de que comience la vacunación en Brasil, declaró que él nos iba a vacunar, y automáticamente después de declarar que él nos iba a vacunar, lo que hizo fue poner sigilo, o sea, esconder sus datos de vacunación, que son datos públicos. Con lo cual se sospecha que, aún él habiendo hecho campaña contra la vacunación, pueda haber tomado la vacuna. Esas son especulaciones, igual no hay información al respecto. Lo que sí hay es información acerca de que la madre de Bolsonaro se vacunó con la vacuna Coronavac, que, bueno, Bolsonaro dice que no, que se vacunó con la de Oxford porque, bueno, él tiene esta cuestión con China. Entonces, digamos, eso es un poco la información. Te agradecemos mucho, Ana Laura, el contacto, muy, muy completo el informe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, y seguiremos de cerca, ¿no? Lo que está pasando no solamente en Brasil, sino también en la región. Y ahora volvemos para la agenda política, pero también, no sé si, a ver, artístico, no sé.